entonces con Daniel, nuestro nutricionista de la Universidad de Concepción. Queremos saber cómo poder hacer una nutrición más saludable, más propicia para que este rendimiento del segundo semestre sea mucho mejor. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, bienvenido al matinal. Igualmente, el gusto es mío. Muy buenos días, iniciando esta semana. Cuéntame, ¿qué tan importante se hace la alimentación para que los niños y en realidad las familias completas tengan un mejor desempeño durante este nuevo semestre? Como a lo largo de todo el ciclo vital, la alimentación es uno de los pilares. Yo creo que eso lo venimos escuchando hace muchos años. Yo creo que a lo largo de toda nuestra vida y especialmente tal como se venía hablando en el bloque anterior, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con los procesos cognitivos requieren ya de energía, requieren de nutrientes esenciales para poder consolidar esos conocimientos y poder potenciar a que en este caso los escolares puedan lograr el máximo de su desarrollo, de sus potencialidades en el aula y en todo lo que tiene que ver con el proceso educativo en general. ¿Cuáles son los alimentos recomendados probablemente para vivir una vida, como hemos ido comentando a lo largo del programa, integral, saludable, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos alimentos procesados que los tenemos tan como parte de la vida y como parte de lo normal? Si tú me preguntas cuáles son los alimentos claves, es difícil, es difícil. Lo que sí es verdad es que prácticamente de todos los grupos de alimentos que nosotros alguna vez hemos escuchado y que lo hemos visto inicialmente en esa imagen de pirámide que tradicionalmente se comentaba y que actualmente ha cambiado como imagen de representación de una alimentación saludable, todos deberían estar presentes en lo que es la alimentación, en este caso de los niños, las niñas, los escolares. Ahora bien, la proporción, las cantidades van a ser distintas a lo que se busca para un adulto. Y de lo que tú me preguntas de alimentos o productos ultraprocesados, no hay duda de que si hacemos la comparación con alimentos que son mucho más naturales, con menor cantidad de aditivos, conservantes, etcétera, van en desventaja y que no deberían ser la primera elección en lo que es la alimentación habitual de los escolares. Si bien no nos podemos hacer, digamos, la vista gorda de que también están dentro de nuestros hogares, están dentro de lo que es asequible actualmente, pero no deberían formar parte de lo que es la habitualidad, ni potenciarlo, ni darles quizás una connotación positiva a esos alimentos que generalmente vienen en un paquetito, vienen con muchos ingredientes y que han estado siendo objeto de regulación últimamente con la ley que limita la publicidad, como ustedes saben, en los colegios, limita la venta y que se ha advertido a través de los sellos, que conocemos esos sellos negros, de que no son mayormente positivos en un consumo regular. Si pudiésemos hacer una comparación, Daniel, entre la alimentación de antes, cuando íbamos al colegio, a la alimentación de ahora, como dices tú, esta facilidad de comprar cajitas procesadas, ¿verdad? O comprar alimentos como galletas, etcétera, que claramente facilitan la vida del escoger la colación diaria, pero que sin duda trae muchas consecuencias a nivel nutricional. Sí, mira, yo la comparación que puedo hacer mayormente es con mi realidad, que no es de hace demasiados años, pero yo veo quizás algunos avances positivos o intentos. Cuando yo era estudiante, en nuestro típico kiosco escolar se vendía prácticamente de todo lo que quisiera el propietario o la persona que se ganaba la licitación del kiosco, y eso incluía, por ejemplo, frituras, las típicas sopaipillas y otro tipo de alimentos que, si bien no los vamos a satanizar, no es la idea de que estén, digamos, mayormente asequibles y que sean como la primera opción de colación de escolares en este caso. Si bien es cierto, una vez que somos adultos, debería ser la meta que nosotros logremos un tipo de aprendizaje y podamos elegir de forma libre lo que vamos a consumir en cualquier espacio del día. Dentro del ambiente escolar, el aprendizaje va no solamente en lo que se aprende en el aula, el aprender a escribir, a sumar, a aprender de historia, sino que también a alimentarnos, y por ello es que se ha incorporado incluso dentro de algunas franjas de horario del colegio la enseñanza en alimentación saludable. Entonces,
Actualmente la diferencia es que hay una regulación en lo que conocemos como los kioscos saludables, que tienen una característica distinta a tal como yo les decía hace algunos minutos. Ahora se regula exactamente lo que se puede vender y lo que no se puede vender dentro de los establecimientos educacionales e inclusive en los metros alrededor. Ahora, eso no es infalible, lógicamente, pero por lo menos es un intento a que nuestros niños, nuestras niñas tengan a la mano alternativas que promuevan hábitos que se mantengan en el tiempo y que le acerquen un poco más a un estado más cercano a la salud y no a generar una dependencia a alimentos o productos que, tal como ya lo he dicho, no es que sean, digamos, satanizados per se, sino que no traen mayores ventajas y son mayores los riesgos a corto y mediano plazo para la salud. Yo recuerdo los kioscos de nuestra época, papas fritas, galletas, de todo lo que es hoy día lo que claramente queremos ir evitando, ¿no? ¿Cómo poder hoy día también ayudar a los padres que nos están viendo con las colaciones? ¿Qué consejos podríamos darles, justamente, Daniel, para que tengan para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, alimentos que sí puedan ayudarlos a tener una más positiva nutrición? Ya, de partida hay que contextualizar, yo creo, con respecto al nivel educativo y la edad de los niños, las niñas, ¿ya? Se usa mucho la etapa preescolar. Yo creo que algunos de quienes nos están siguiendo por televisión o ahí mismo en el estudio saben de que a los preescolares se les envían minutas, ¿cierto? Se les envían minutas de colaciones que tienen que llevar durante la semana. Y eso lo hacen más o menos, entre otras cosas, como para que todos los niños lleven lo mismo, para que no hayan diferencias, ese tipo de cosas. En primer lugar, respetar aquello. O sea, esencialmente eso y generalmente es con apoyo de nutricionistas que trabajan en los establecimientos. La idea es que si hay dudas al respecto, los padres, las madres puedan preguntar, ya sean reuniones de apoderado, las instancias correspondientes, si es que no les parece quizás algún tipo de distribución o quieren algún tipo de aclaración de por qué ciertas colaciones sí y otras no, ya respetar aquello. Lo segundo, ahora ya cuando en etapa escolar hay mucha más libertad, ya no se especifica qué llevar el lunes, martes, miércoles, como tú decías. Ahí ya quizá empieza un poquito más de problema de qué enviar, qué no enviar, preguntarle al niño o no preguntarle al niño qué es lo que quiere. Lo que yo sugiero y que está en base a las recomendaciones que hacen los organismos de salud, tanto a nivel nacional como internacional, es promover especialmente aquellos alimentos que se recomienda un consumo en mayor cantidad, que serían frutas, vegetales, lácteos y cereales de buena calidad. Y en ese sentido, la idea sería ir variando, ya seguir variando y lógicamente también hay que considerar al menor. ¿Ya? Al menor o a la menor, conversar con él, presentarle, ayudarles, por ejemplo, a preparar la colación junto a ellos, involucrarlos. Es una estrategia muy buena, ¿ya? Quizás la noche anterior, ayúdame a ordenar tu colación, qué quieres llevar para mañana, dentro de las opciones que tengamos en el hogar y que sean dentro de una línea de una alimentación adecuada para estos niños y niñas. Sí, y paralelamente a eso de la colación, que como tú bien dices, hay hoy día minutas que nos ayudan a ir, ¿cierto?, llevando como un conteo de cositas que van sirviendo a lo largo de la semana. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la alimentación a la hora del almuerzo, a la hora de la cena? Bueno, lo que sucede ahí es que tal como en adultos o en menores hay requerimientos que debemos intentar cubrir, ¿ya? También tenía algunas imágenes de apoyo en las cuales pensaba, digamos, respaldar esto. Pero en sí debemos buscar, por ejemplo, de que los alimentos que deben estar más presentes en la alimentación durante el día, por ejemplo, las fuentes de carbohidratos, que son, por ejemplo, cereales. Ahí está la primera lámina, para que la gente la vaya reconociendo en su casa. Sí, en esa me quería apoyar bastante. Entonces aquí vamos a ir ordenando un poquito para que Excelente, visualmente Daniel, lo puedan ver en el hogar. Ya.
Lo que ahí estamos diciendo es que son las recomendaciones, ya son las recomendaciones de alimentación para escolares, lo que quiere decir que para la mayoría ya de este segmento de edad cubriría sus requerimientos. Primero vamos a ver por grupos de alimentos y qué debemos tener nosotros presente de qué tan seguido o no debería estar presente la alimentación. Ahí dice, el grupo de los lácteos debe estar presente de forma diaria. Ya a veces hay dudas con respecto a que sí, que no, que escucho acá, que hacen bien, hacen mal. No, aquí está absolutamente respaldado de que los lácteos deben estar en la alimentación diaria de los niños y aproximadamente en unas 3 raciones al día. Eso lógicamente no quiere decir de que se tome, por ejemplo, 3 vasos de leche al día. Sabemos que hay distintos tipos de lácteos que podemos incorporarlos a través de un yogur, a través de un trozo de queso, de quesillo, etcétera, pero deberían ser aproximadamente unas 3 raciones de lácteos al día. Otros grupos de alimentos que son sumamente importantes y que a veces debemos poner ojo de que hay un poco de reticencia a veces los niños de consumirlos son los vegetales, ¿ya? Las verduras, que deberían ser aproximadamente 2 raciones al día de forma diaria, lógicamente, o sea, no que un día sí, un día no, ¿ya? Y ahí tiene que ver mucho con lo que es la incorporación en la alimentación familiar, por ejemplo, donde típicamente incorporamos vegetales a la hora del almuerzo, a la hora de una cena, cosas así, y que esto viene desde pequeños, que puede estar incorporado dentro de un hábito familiar, que el papá, la mamá, el cuidador, el tío, la tía, la abuela consuman también estos vegetales y de distintos colores, etcétera. Es natural que los niños tengan quizás algunos vegetales que sean más favoritos, otros no, ¿cierto? Daniel, me quiero detener justamente en el tema de las verduras. Para los que somos papás, realmente es difícil eso, ¿eh? Cómo poder acercar a los niños a que las consuman, porque son sin duda parte fundamental de lo que es la nutrición. Es mejor que desde pequeñitos empecemos a incentivarles para que ya a la larga sea parte de su vida el tema de consumir y preferir las verduras. Sí, sí. El primer acercamiento con las verduras está normado en la primera papilla que conocemos nosotros, alrededor de los 5 o 6 meses de vida. Y ahí los vamos acercando en una forma, digamos, de los vegetales procesados en formato papilla, como decía. Pero algo importante es que a lo largo del crecimiento de estos niños, desde lactante, preescolar, escolar, va a ser natural de que muchos de estos niños pasen por periodos en que no aceptan ciertos vegetales, claro, en este caso. Pero eso no quiere decir de que nunca lo va a comer. Ya si pasa por un periodo en que, por ejemplo, no acepta la coliflor, el brócoli, entre los 2 o 3 años, eso no quita de que en algún momento se pueda ofrecer y que puede hacer que el niño sí lo acepte. Ya, eso es algo natural. Ya pueden haber periodos en que ciertos vegetales en sí no los acepten, pero hay una variedad de otros vegetales que sí, ya, y nunca descartarlo como a largo plazo. Otra cosa importante de los vegetales son los colores. Yo creo que eso alguna vez ¿Cuál es la diferencia y la importancia de los colores en los vegetales, como tú bien nos quieres plantear? Ya. El que los vegetales tengan un color característico nos da algún tipo de indicación de que prevalece algún nutriente por sobre otro. Por ejemplo, los de color rojo prevalece el betacaroteno, ¿ya? En los de color blanco prevalece otro nutriente específico, los de color anaranjado otros. Entonces, en cierta medida puede haber una especie de reemplazo, podríamos decir, entre los del mismo color, ¿ya? Entonces, si uno consume un vegetal de color rojo, podemos incorporar otro, ya que va a ser muy similar en su composición de micronutrientes, y así. Y la idea es que, tal como te digo, dentro de su alimentación pueda existir la mayor variedad de colores, texturas, presentaciones, porque a veces la presentación tiene que ver mucho con la aceptación o no de un plato. Ya la forma en que se presenta, ya sea en una ensalada, puede ser quizás más aceptado que en un budín, o al revés, o en una sopa, claro, etcétera. Lo que sería anormal y absolutamente preocupante es que no acepte ningún tipo de vegetal, que tenga algún tipo de aversión mayor y que eso se sostenga en el tiempo. Eso ya va a requerir algún tipo de consulta
con especialistas, con nutricionistas del área pediátrica, con pediatra y tal vez algún tipo de intervención distinta. Pero si el niño acepta algunos vegetales y haya uno, dos o quizás tres que por cierto periodo no los consuma prácticamente, eso puede ser considerado normal por cierto periodo. Nosotros también queremos preguntarte por la importancia de lo que es la hidratación dentro de el proceso semestral nutricional, ahora que ya, y obviamente siempre, no solamente para una vuelta, un retorno a clase, sino que qué tan importante es la hidratación y la hidratación lo más natural posible. Ya, claro, porque a veces pensamos o nos acordamos más de la hidratación en las épocas de más altas temperaturas, ¿cierto? En verano, en momentos en que sentimos que nos vamos a deshidratar, pero esto es permanente. Ya, ¿qué podemos hacer? Primero, instar dentro del hogar, antes que buscar en el colegio, de que los niños o las niñas consuman algún tipo de líquido que sea lo más natural posible. ¿Qué estamos hablando ahí? Por ejemplo, el agua, la leche también, que es un mayor porcentaje de agua, o jugos en base a frutas, infusiones, ese tipo de líquidos. También vamos a ir educando a los niños, porque nuestros niños van aprendiendo muy rápidamente de que no es necesario que ellos sientan sed para que se hidraten, para que beban. Y eso aplica para todos, para cada uno de nosotros. Ya cuando ya estamos sintiendo sed es porque ya estamos deshidratados, debemos prevenir aquello. Okay. Vamos a ir con una próxima lámina, ¿te parece? Que tiene que ver con los cereales. ¿Qué tan importantes son en la nutrición el pan? Ya, eso es importante. Las recomendaciones. Porque estamos muy conceptualizados con evitar el pan, ese tipo de cosas. Pero especialmente en la etapa escolar el pan es un muy buen alimento. Ya debemos tener en consideración de que especialmente en etapa escolar es una etapa de alto desarrollo, de una tasa de recambio de células óseas, de células musculares muy importante, y que debemos consolidar las bases para lograr un óptimo crecimiento y desarrollo, para acercarnos a nuestro potencial genético y potenciado por la actividad física. Por ello el pan puede estar presente y debería estar presente de forma diaria. Si tú me preguntas cuánto, eso va a depender de la edad, va a depender del nivel de actividad que tenga el niño, pero con unas 2 raciones, una en la mañana y una en la tarde, que una ración es aproximadamente media yuya grande en la mañana y media en la tarde, o 2 típicos dientecitos de marraqueta, puede ser durante el día, en la mañana y en la tarde, es más que suficiente. Eso con respecto al pan, y ahí lo importante va a ser con que lo acompañes también. Y en cuanto a cereales, todo tipo de cereal. Cuando estamos hablando de cereales, eso sí, hay que hacer el énfasis de que no nos referimos a esos cereales que se venden como para el desayuno en cajita, con distintos colores. Estamos hablando, por ejemplo, de pastas, de arroz, de las propias papas, etc. Eso es parte importante del acompañamiento clásico de nuestros almuerzos. Ya si está la costumbre de cenar, también es importante. Las barritas de cereales, las galletitas de agua, el pan integral, el plan con semillas. Sí, todos son alternativas, y mientras más se diversifique, mejor aún. O sea, por ejemplo, alimentos integrales, no hay ninguna contraindicación de utilizarlo en los menores. Siempre va a traer algún tipo de beneficio, por ejemplo, en la microbiota de estos niños, etc. Y ahí en la lámina también tenemos el tema de los aceites, ¿ya? Los lípidos, las grasas también son importantes, y tal como lo decía, aquí no estamos por el lado de descartar alimentos, sino que cada grupo tiene sus beneficios. Entonces, ¿dónde están incorporados los aceites? Si vamos a utilizar ensaladas, es clásico que utilicemos aceites. Entonces ahí ya van a estar en las comidas principales, los platos principales. Como ya lo sabemos clásicamente, el único o mayor problema es cuando el consumo de aceite está basado en la fritura. Okay. ¿Ya? Hay un mayor riesgo si es que esto es muy frecuente durante la semana. Eso ya va sumando riesgo que se va acumulando durante el paso del tiempo. Vamos a ir con la siguiente y última lámina, Daniel, ¿te parece?
Sí, sí. Para concluir entonces ya este día de la nutrición, ¿cómo poder hacer que la alimentación de todas las familias sea mejor, más positiva? ¿Qué pasa con la alimentación para los escolares entonces? En el caso del pescado, las carnes, el huevo, ¿qué tan necesarios son para la mesa y para tener entonces la posibilidad de una nutrición integral? Sí, en esta lámina están presentados mayormente grupos de alimentos que se destacan por un buen aporte proteico. Esto no quiere decir de que el resto de alimentos traiga cero proteína, sino que este grupo de alimentos es en mayor cantidad y en general en mayor calidad. Tanto pescados como carnes y huevos, que son todos de origen animal, podríamos encapsularlo, deberían estar presentes en la alimentación de los niños tal como está en la mayoría de los adultos. Si, por ejemplo, el pescado un par de veces a la semana, eso sería ideal, y sabemos que ahí tenemos mucho déficit en nuestra población. Las carnes ya de cualquier tipo de origen, ya que puede ser vacuno, pollo, inclusive cerdo, ya basta con 1 o 2 veces a la semana. En cuanto al tamaño, sí, a veces hay personas que son, digamos, requieren o quieren una orientación más específica. Nos orientamos un poquito con el tamaño de la mano del menor. No sé si ustedes se pueden imaginar, lógicamente, de que la mano de un niño de 5 años es muy distinta a la de un adolescente de 12 años. Claro. Eso nos orienta más o menos al tamaño de la ración de carne. La ración de carne debería ser del tamaño de la palma de la mano, ¿ok? No más que eso, ¿ok? Okay. En cambio, la de pescado sería la mano completa, un tamaño más grande. La mano completa del menor, o sea, estamos incluyendo ahí la palma y los dedos. Excelente. Y del huevito, ya el huevito es un muy buen alimento, una calidad proteica excelente. Se habla de que es prácticamente la mejor proteína desde ese punto de vista. El huevo. ¿Ya? Y sí, el huevo. Entonces el huevo, la ración clásica es un huevo. Ahora, obviamente, si estamos hablando de niños más grandes, adolescentes, puede ser 2 huevos, no hay problema al respecto, ¿ya? Huevito duro en distintas preparaciones es una muy buena herramienta. Y las legumbres, ya que están ahí entre... No podemos olvidarlas, ¿ah? Las lentejas, claro. los porotos, garbanzos, son ricos, hay que aprovechar. Sí, que sí, nos hacen tan bien. buscar la alternativa. Y de la mano de lo que te decía, puede que una de las legumbres sea menos tolerada, pero bueno, potenciamos las otras, ¿ya? Potenciamos que muchas veces son más aceptadas, por ejemplo, las lentejas, un poquito menos otras, pero bueno, ahí se puede buscar la alternativa y un par de veces a la semana, una ración, digamos, un plato mediano de legumbres siempre va a ser muy bueno y no es imprescindible que se acompañe con un alimento de origen animal como carne o huevo. Ya eso es suficiente con la legumbre y su mezcla con cereal, con arroz, con tallarines, los típicos porotos con riendas, es un alimento muy completo. ¿Ya? Así que eso sería suficiente para los escolares. Y complementándolo, como yo sé que estamos cerrando, complementándolo con lo que es la hidratación, que el desayuno sea relativamente completo, con un lácteo, idealmente con una fruta, una fuente de cereal. Si no se alcanza a incluir la fruta en el desayuno, puede ir de colación y así lo vamos sumando para que no sea, digamos, la alimentación la patita coja, podríamos decir, dentro del desarrollo de nuestros menores para que logren un buen rendimiento en la vida en general, en el aprendizaje, en su desarrollo cognitivo, social, etc. Debemos potenciar de que actualmente tenemos muchos más recursos a la mano como para aprender de alimentación y evitar déficit que antiguamente realmente por falta de acceso, por problemas sociales mucho más grandes, habían más problemas de déficit de alimentación, ahora estamos más hacia el perfil de exceso. Entonces tenemos que aprender a seleccionar un poco mejor los alimentos y que todo es no solamente en los menores, sino que en la familia. Perfecto. ¿Ya? Todo lo que hemos hablado aplica también para nosotros. De todas maneras, no sacamos nada con cuidar a nuestros hijos y nosotros vamos a estar comiendo cosas que obviamente sean perjudiciales para nuestra salud. Así que todos en familia a seguir los consejos de Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente para así seguir abordando este tema que es tan necesario de la nutrición. Ha sido un gusto y que tengan una muy buena semana, muy buen regreso a clases, como la mayoría de los niños, las niñas, también los profesores, y que, bueno, sea una gran jornada para todos.